¡Llegaron las fiestas de primavera! Shejina Elohim Kadosh presenta Torah para hoy. Entendiendo los requisitos para poder celebrar las fiestas y hablando un poco de los tiempos y su medición, podemos pasar a explicar cómo celebrarlas según las Escrituras, dejando a un lado los mitos e inventos de las religiones que se han incrustado durante milenios. Todo esto en Torah para hoy. Pesaj. La palabra Pesaj traduce saltar, saltar para el otro lado, estar del otro lado, estar del lado correcto como él dijo, estar del otro lado en el pacto de palabra. Para estar del otro lado hay que hacer sus mandamientos, estando circuncidados en la carne y en el alma de los varones y en el alma de las mujeres. Un pacto de palabra en el corazón de cada israelita con su Abba Yahvé. Un acuerdo, un contrato para cuidarlo y cumplirlo, cuidar de no violentar las distintas cláusulas que implican la santidad y hacerlo como está escrito, como dice en el contrato, las Santas Escrituras. Solamente permaneciendo de este otro lado de la verdad podemos celebrar Pesaj. Pesaj inicia el 14º día del primer mes. Existen corrientes religiosas que lo celebran el día 15 del primer mes, pero esto lo hacen con el fin de ocultar a Mashiach Yeshua. Recordemos que las santas convocaciones son una prefiguración de lo que iba a suceder y lo que sucederá con el pueblo de Israel y con su Mashiach. Todas las fiestas deben ser cumplidas por Yeshua. Hasta el momento se han cumplido 5: Pesaj, Hamatzot, Bikurim, Shavuot y Sukkot. Si vamos directamente a las Escrituras, en Shemot 12 dice que estrictamente Pesaj se celebra el día 14 del primer mes, es decir, el 14 de Aviv. Las religiones pueden llegar a confundir a aquellos que realmente quieren celebrar esta fiesta. Primero, el día tiene fecha establecida, así como el cumpleaños de una persona, que si naciste el 28 de abril o el 12 de junio, esa fecha siempre va a ser el día de tu cumpleaños. ¿Y eso quiere decir que siempre será un martes o un viernes? No, ya que los días todos los años cambian, la fecha permanece, pero los días son distintos. La fiesta de Pesaj en particular se marca por fecha y no por día, como en el día de Shabbat, que se marca por día, sin importar la fecha. Haciendo hincapié en esto, queremos resaltar que no es como se dice en el cristianismo, que ese día que ellos llaman domingo de Pascua, siempre va a caer domingo. Por otro lado, si vas a cualquier fuente en internet te va a decir que Pesaj se celebra el día 15, es decir, el 30 de marzo, porque el judaísmo estableció que la celebración debe ser el día 15 de Aviv. Pero una vez más, te decimos que en internet se encuentra de todo, bueno, malo, de todo. Lo mejor que puedes hacer es ir a las Escrituras, que es donde dice realmente lo que se debe de hacer y cuál es el día que Él escogió para la celebración de esta fiesta. Podemos encontrar esta instrucción en estos versos: Shemot 12, Bamidbar 9, en Vaikra 23, Devarim 16, Yoshua 5, Reyes 23, Esdras 6 y Ezequiel 45. La mejor fuente son las Escrituras. Vaya, pause el video si es necesario. Vaya, lea, documéntese, crea lo que dicen las Escrituras. Nadie, absolutamente nadie está por encima de lo que fue dicho desde el Shamaim, desde el lugar donde habita Elohim. Nadie es superior a la Torá, por más años que tenga, por más bonito que hable y por quien tenga la barba más larga. Las Escrituras dicen que es el día 14 del primer mes. Pues bueno, es ese día y punto, no hay más. Asimismo, Yeshua celebró el día que es, y podemos leer una y otra vez que la fiesta de Hamatzot se acercaba y era necesario preparar el lugar para la cena de Pesaj. Cuando los versos expresan que ya había llegado el tiempo de la fiesta de panes sin levadura, no quiere decir que ya estaban en ese mismo día o un día antes. En otras palabras, se acercaba la fiesta de la celebración. Es la forma de hablar, una forma cultural que vemos en muchas naciones. Por ejemplo, aquí en Colombia las personas acostumbran a decir el 1 de diciembre, llegó la Navidad, ya prácticamente se acabó el año, y cosas por el estilo, formas de hablar. Eso es solo un ejemplo de modismos al hablar. No queremos decir que estamos de acuerdo con estas celebraciones. Es para hacer un símil respecto a lo que se manejaba en el medio israelita en Jerusalén.
Existen versos en Yohanan que han confundido a algunas personas, llevándolas a celebrar Pesaj el día 15 como lo estipula el judaísmo. Aún después de leer y estudiar todas las citas que dicen que esta celebración es el día 14 de Aviv. Y es en Yohanan 18:28 donde dice que los judíos no entraron en la casa de Caifás porque no querían profanarse estando en la casa de un impío y que esto no les permitiera comer la Pesaj. Pero en el verso 29 dice que Caifás salió a ellos a preguntarles por qué juzgaban a Yeshua, cosa que los discípulos no hacían. Es decir, ese verso habla de los que contradecían a Yeshua. Ellos eran los que no se querían profanar y no sus discípulos. Sus discípulos ya habían celebrado y tomado la cena de Pesaj con Yeshua. Los otros que señalaban y acusaban a Yeshua ante Caifás eran los religiosos, los que cambiaron las fechas. Por eso ellos no querían quedar impuros, pues apenas iban a celebrar Pesaj en ese día al caer la tarde. Ese día en la mañana era 14 de Aviv. A Yeshua ya le habían arrestado después de haber realizado el seder de Pesaj con los suyos. Los que le acusaban entonces iban a celebrar Pesaj el día 15 de Aviv. Desde allá ya estaba todo cambiado e influenciado. De igual forma con el capítulo 19 de Yohanan en el verso 14. Bueno, ¿y por qué esta discrepancia entre las fechas establecidas desde un principio y las estipuladas en estos versos? Tenemos que recordar que en ese momento ya las cosas andaban mal en cuanto a la forma de observar y hacer los mandamientos, por la cantidad de pensamientos y mandamientos de hombre que se situaban en esa época, ya que estaban los movimientos de los saduceos, los fariseos, los esenios y los celotes, que tenían muchas doctrinas que se contradecían entre ellas. Fuera de esto, Israel era gobernada por Roma y todo era un desastre. Los mandamientos habían sido organizados o reestructurados según les parecía. Es por esta razón que ellos celebraban Pesaj en la noche del 15 de Aviv y no como lo estipula la Torá en hacerlo el día 14 de Aviv. Y comúnmente las personas seguían por lo que lleva muchos años, pues casi nadie se ha puesto a pensar si es así o no, o por qué se celebra tal cosa o tal otra. ¿Por qué Yeshua no hizo el seder con cordero sino con matzá y vino? Bueno, Él es el Cordero, Él se proveyó a sí mismo como sacrificio por un pueblo. En otras palabras, es imposible comer la Pesaj y ser la Pesaj al mismo tiempo. Si Yeshua no hubiese entrado a los patios del templo, tumbando mesas, haciendo un gran alboroto, porque estaban haciendo la casa de Yahvé una cueva de ladrones, si Él no hubiese hablado en Mateo 23 sobre lo mal que estaban haciendo las cosas, si no hubiese gritado a los religiosos, tratándolos como sepulcros blanqueados, que lucen bien por fuera, pero por dentro están llenos de huesos de muertos y toda clase de podredumbre, sobre los mandamientos que se habían inventado para poder tener control de un pueblo incompleto, ya que no estaba la casa de Israel en Jerusalén y por ende no había sacerdocio levítico y ese puesto era comprado. En fin, si Yeshua no hubiese pegado el grito en el cielo contra los movimientos religiosos que cambian la orientación de los mandamientos, significaría que todo hubiera estado bien y que estaban haciendo las cosas correctamente, celebrando las fiestas en las fechas indicadas. Pero no, Él les desnudó lo mal que estaban haciendo. Elohim hecho hombre se los dijo en la cara, a voz en cuello, lo cual quedó escrito para la historia. Y había instrucciones a seguir. Yeshua vino y rectificó algo que se estaba haciendo mal porque en algún momento alguien cambió las reglas. Y nosotros hacemos como se dijo en el principio del pueblo. Pesaj se celebra el día 14 de Aviv y punto. Al ser Él el Cordero, el cual su sangre es puesta en los dinteles de nuestras moradas, nuestras almas, para poder que el malaj de la muerte no nos alcance, quedar libres de morir natural y espiritualmente. Yeshua se propició a sí mismo como Cordero para poder liberar su pueblo. El nombre Yeshua traduce salvación y sanidad. Mediante la liberación trajo sanidad. Este Cordero libera nuestro hígado, nuestras entrañas, nuestros órganos, libera el cuerpo de la enfermedad, libera el cuerpo de la putrefacción que genera la muerte. Liberación y sanidad son los dinteles que forman una puerta. La puerta es Yeshua. La puerta es nuestra alma, que es marcada por su sangre, que habla mejor que la de Abel. Es una sangre viva, algo real, no es para estar cubriéndose con ella como dicen. Es una única vez, solo en el momento del retorno. No es una oración de fe, es circuncisión en la carne, la cual se sella con sangre.
pagar el precio. Circuncisión en el alma no es tan barato como han enseñado las religiones. No es el facilismo que se ha promulgado y patrocinado. Salvación y sanidad son dos cosas diferentes que forman una sola. Cuando hay salvación se genera liberación. Hay liberación en el alma, pero también hay liberación donde está el alma, es decir, nuestro cuerpo. Somos liberados de la muerte y la maldición que habíamos traído a nuestras vidas por no haber cumplido los mandamientos. Este cordero de Pesaj, que fue Yeshua, es ahora un cordero con nombre. Antes los sacrificios eran por género de pecado y por género de persona, lo cual daba como resultado un sacrificio de ave, vacada, cordero, macho o hembra, pero no tenían nombre como tal. Ahora hay un cordero con nombre, el cual es Yeshua. Este tema lo hablaremos con más detalle cuando hablemos del sacerdocio. Pesaj entonces se celebra de la siguiente manera. El 14 del primer mes en el calendario hebreo cae en el calendario solar el 29 de marzo al caer el sol. Ese día, al caer el sol, se inicia la Pesaj al sonido del shofar y las trompetas. Se hacen las lecturas pertinentes en el transcurso del Seder que hablan del suceso de Pesaj en Misraim y en Yeshua como la memoria del asunto. La Santa Escritura ordena puntualmente las cosas que se deben de comer ese día. En Shemot se mata un cordero el cual se debe tomar de su sangre para poner en los dinteles de la morada de cada israelita. Y de ese mismo cordero se comía la carne asada al fuego sin dejar nada hasta la mañana. De ser así, se debe quemar lo que quede. Como ya hablamos, cuando Mashiach viene y se hace cordero, él mismo se propició como el cordero definitivo, haciéndolo en la celebración de Pesaj con sus discípulos antes de morir, manifestando su alegría por el suceso que estaba realizando, y dijo que no volvería a celebrar Pesaj hasta que fuera dado el verdadero significado en el reino de Yahvé. Después de este momento, Yeshua es el cordero que invocamos y usamos cada año en Pesaj, usando su sangre y sacrificio para cumplir el mandamiento dado en Shemot 12. Se ordena también en Shemot 12 apartar el cordero que iba a ser sacrificado el 10º día del primer mes. Yeshua como cordero de Pesaj entró en Jerusalén el 10º día del primer mes, en el mes y año de su muerte, es decir, a 4 días de morir, como cordero de Pesaj, cumpliendo ese requisito. Es por esto que ahora cuando celebramos Pesaj no necesitamos un animal, un cordero para derramar su sangre y hacer el sacrificio. Ya tenemos un cordero superior, el cual es permanente. La cena de Pesaj era un cordero por el hecho de que se debía comer animal del cual se había usado la sangre. Hoy nuestra cena de Pesaj no requiere comer cordero. Podemos realizar una comida especial para esa noche, algo exquisito, que puede ser pescado, res, ave, como desee, recordando que debemos comer solo animales permitidos. Si se desea, se puede comer cordero, pero no es un requerimiento por el hecho profético que tiene Yeshua y del cual hacemos parte en esta noche. ¿Qué más debemos comer? Maror y matzá. Maror son hierbas amargas. En Colombia podemos usar perejil. Debe ser una hierba, pues se tiende a usar rábano, el cual es amargo pero no es una hierba. Hay corrientes que dicen que se debe usar agua con sal para remojar las hierbas como algo simbólico del hecho de Misraim, pero no practicamos los simbolismos, no somos simbólicos. De ser así tendríamos un Elohim simbólico, el cual no sería real. La Torá no es de simbolismos, es de cosas reales, hechos concretos. De ser así nuestra vida sería simbólica y no habría nada real. Las hierbas amargas se acompañan de matzá, conocido como pan sin levadura. Está hecho de trigo y agua, no más. Este es horneado en porciones delgadas. Se hornea rápidamente antes de que leude, pues por reacción química, luego de que el trigo entra en contacto con el agua, hay una fracción corta de tiempo antes de que la mezcla empiece a leudar por sí misma. Por eso el horneado debe ser de inmediato, ya que la temperatura es la única que puede detener el proceso para que no leude. El pueblo de Israel en Misraim salió rápidamente con la masa de matzá para hornearlo, ya que tenían este conocimiento y buscaban hacerlo antes de que leudara la masa. El resultado es similar a las galletas de soda, solo que estas no tienen sino trigo y agua, por lo cual son simples pero crocantes y deliciosas. Tomamos vino como en todas las convocaciones de nuestro Abba, pues es un mandamiento alegrarse. No se toma jugo de uva como se ha enseñado, es vino. Yeshua tomó vino, no tomó jugo de uva en Pesaj. ¿Qué se tomó en las bodas de Canaán? Pues vino, la sangre de las uvas, de la vid. El mandamiento es alegrarse, no emborracharse. Somos soberanos y mayordomos sobre lo que hacemos. Tomamos vino para el disfrute y no para el desastre. Tenemos control. Las cosas no son malas para lo mal que se pueda usar, el sentido. Los sacrificios en la escritura llevan ofrenda de libación. Esta ofrenda es vino con licor.
Aclaramos esto pues hay una paranoia en los religiosos que no se puede tomar una gota de licor, pues una gota de levadura leuda toda la masa, citan ellos para referirse a que una sola gota de licor nos generaría pecado y esto nos condenaría y nos haría culpables. Pero realmente esta cita no se refiere a eso. ¿Por qué Yahvé ordenó libar en sus ofrendas? ¿Acaso se equivocó? Hay que tener algo claro, que gobernamos como Él gobierna. Ser como Él implica el poder tomar vino y alegrarse delante de Él, cuidando de autorregularnos y saber medirnos. Eso es lo que hace diferente al verdadero pueblo, Lejaim. Son entonces las hierbas amargas, el matzá, el vino y nuestra cena lo que se debe comer como mandamiento en Pesaj. El resto de las cosas que se han inventado es mito, leyenda, mandamiento de hombre, un cuento y simbolismos. Así que si pensabas usar algo como esto, no lo uses, olvídala y haz como tu Abba dijo. ¿De dónde sale la tradición de tomar 4 copas de vino en Pesaj? No existe ningún verso en todas las escrituras que denote u ordene tal procedimiento a la hora de celebrar Pesaj. Todo esto sale en Shemot 6, donde Yahvé expresa en 3 versos lo que haría con su único pueblo a la hora de sacarlos de esclavitud. Pero en ninguna parte dice que tiene que beber 4 copas de vino. En Lucas 22:20 dice que Yeshua tomó una copa antes de cenar y otra después de cenar. La primera copa la toma porque no volverá a beber del fruto de la vid hasta que el reino de Yahvé venga. Y la segunda copa que tomó después de la cena fue para ratificar de nuevo el pacto, ratificado por su sangre que estaba siendo derramada por nosotros. Él ratifica de nuevo el pacto, ratifica de nuevo el pacto. Ratificar es una palabra que según el diccionario es aprobar o confirmar actos, palabras o escritos dándolos por verdaderos y ciertos. Ejemplo, se ratificó en su testimonio. Así que Yeshua no vino a crear un pacto nuevo, porque cuando encontramos en las traducciones que dice esta es la copa que ratifica el nuevo pacto, llegamos a concluir que Yeshua estaba haciendo otro pacto y que se rechaza automáticamente el anterior. Pero lo que él dijo fue: vengo a ratificar de nuevo el pacto. Es decir, el pacto que las generaciones anteriores rompieron con sus pecados, con las violaciones a la Santa Torá y el rompimiento del contrato matrimonial dado en el monte Sinaí por Yahvé Elohim. Este tema lo ampliaremos cuando hablemos de por qué y para qué vino Yeshua. Ratificar es poner un edicto que dice que todo lo anterior vuelve a su estado natural, como debe ser. Solo hay un pacto, el que siempre ha habido, el único que se dio. No hay ni Viejo ni Nuevo Testamento, ni Viejo ni Nuevo Pacto. Yeshua trajo el retoño de lo que se había olvidado. Él generó que el primer pacto retoñara para nosotros poderlo cumplir y retoñar, un Brit Semach. Por lo cual, en memoria de Yeshua, como él hizo, tomamos 2 copas de vino en esa noche. Una antes de cenar y una después de cenar, leyendo las escrituras relacionadas con este asunto. Algunas versiones dicen en Lucas 22:20 que Yeshua tomó una tercera copa, pero realmente, si haces la cuenta, es que él toma una copa antes de cenar y otra después de cenar, haciendo la bendición de cada una por cosas específicas y proféticas. Al ir al hebreo y al griego se encuentran que en este verso dice que él tomó la copa después de haber cenado, pero no enumera la copa como una tercera. Al igual, la primera copa no la enumera, dice que él tomó la copa y pronunció lo dicho. Al leer todo en contexto se encuentra entonces una secuencia en las copas tomadas, una antes y otra después de comer, por lo cual se concluye que fueron 2, cosa que hacemos en la noche de Pesaj, como hizo Yeshua, en memoria de lo que sucedió y por lo cual se bebieron estas 2 copas. Bueno, y se preguntarán qué pasa con la escritura de Jeremías 31 y Hebreos 8, donde habla de un nuevo pacto. Pues bien, si no sacamos los versos de contexto y leemos desde el primer verso en adelante, nos daremos cuenta que está hablando de una época o un tiempo que aún no ha llegado, pues en esos días del nuevo pacto nadie enseñará a nadie. Todos le conoceremos, sabremos todo, cosa que sucederá en el reino milenial y el mundo venidero. No es en esta tierra ese nuevo pacto. Hoy en día tenemos que enseñar unos a los otros. Miren, nosotros les estamos enseñando y nosotros aún estamos aprendiendo también. Esa palabra no se ha cumplido. La noche de Pesaj es una noche de vigilia. Esta vigilia es un mandamiento. Yahvé vigila con nosotros. Él desciende literalmente donde estemos reunidos y está con nosotros. Es un mandamiento perpetuo. Hacemos nuestra celebración de Pesaj y no salimos de nuestro lugar de reunión hasta la mañana, como dice la escritura.
En medio de la celebración de Pesaj nos lavamos los pies unos a los otros. Si es una congregación, se hace del superior o dirigente principal a los subdirigentes y los subdirigentes al resto de personas. Esto se hace lavando con agua y secando con una toalla. Es literal. Yeshua nos dio este ejemplo para hacerlo en la noche de Pesaj, pues venimos a servir a nuestro prójimo y no a ser servidos. Es para denotar que estamos al servicio de los demás, de que nos lavamos los pies corrigiéndonos y cuidándonos las espaldas, cuidando que mi prójimo no vaya a tomar un mal paso, ayudándonos los unos a los otros. Es un mandamiento de que nosotros, Agel y yo y nuestro equipo de Torah para hoy, estamos a su disposición para guiarles y ayudarles en este camino. Muchas personas nos escriben, respondemos todos los mensajes de consulta de ayuda en el chat, así como a ti te surgen muchas preguntas y quieres resolverlas, así hay cientos de personas con esa misma necesidad. Podemos tardarnos un poco en responder debido a la demanda y también a que tenemos otros frentes laborales que nos exigen arduamente. Además, las respuestas y consultas que damos no son livianas, pues explicamos con detalle, lo que exige separar el tiempo para poder abarcar sus necesidades. Aprovechamos entonces para agradecer la confianza que han puesto en nosotros en tan poco tiempo y consultarnos directamente por sus buenos comentarios, bendiciones y buena acogida. Nos sentimos muy honrados, somos sus servidores. Al llegar la mañana, después de la noche de Pesaj, nos podemos dirigir a nuestras casas si es que hemos celebrado en la congregación. Ese día continúa siendo Pesaj hasta que caiga el sol, pero no es Shabbat. Por ningún lado dice que es Shabbat. El llamado Shabbat de Pesaj no es escritural, pues se ordena celebrar, mas no indica que hay Shabbat en ese día. El Shabbat es el primer y último día de panes sin levadura. Hemos visto todo acerca de Pesaj. Las verdades, las mentiras, los mitos, las tradiciones, el por qué, el cómo, las contradicciones que se han generado y todo acerca de esta fiesta que es la primera del año, la puerta de entrada. Hacerla en perfección da como resultado poder celebrar el resto de fiestas bien y que sean aceptadas por Yahvé. Pues cuando se celebran mal, como dice el hombre, Él no la recibe y les genera asco, desprecio, se harta, le aborrece. Es verídico que Efraín o la casa de Israel está despertando en medio de los 5 continentes, ya que nos estamos dando cuenta que Israel somos 12 tribus, pero aún así hay personas que no quieren soltar del todo sus religiones y quieren hacer todo por los lados, de a poquitos. Existen movimientos cristianos que mueven a toda su iglesia a celebrar las fiestas, así, sin más, sin conocimiento. Llegan a decir que las celebran porque esto trae bendición o que es bonito y cosas por el estilo, sin tener en cuenta los mandamientos obligatorios para poder celebrar las santas convocaciones. Esto no es un juego, no es celebrar por celebrar. Muchos llegan a decir que no seamos tan exagerados, que no pasa nada, que no hay penalidad para el que celebra las fiestas, que antes es mucho mejor, que Él entiende mi corazón y sabe que lo hago con todo el amor y por Israel. Ha sido tal la ignorancia que se cree que el tomar la Santa Cena es cada 8 días o cada primer o último domingo de cada mes, haciéndolo con un poquito de jugo de uva y un pedacito de pan con levadura, cuando hemos visto que no comemos nada de levadura, comemos matzá, y hay que cumplir con los requisitos de Yahvé para poder celebrarlo. Que cuando Yeshua dijo, cada vez que coman y beban de esto, hágalo en memoria mía, no se refería a hacerlo en memoria de Él cada 8 días, Él se refería a Pesaj, que es cada año como reglamenta. Hablaba a un verdadero pueblo que entiende las fiestas, no a los que ni siquiera le llaman por su verdadero nombre. Recordemos lo que le sucedió a Uzá, el siervo del rey David, que por no dejar caer el arca del pacto la tocó y la furia de Yahvé se encendió contra él, pues era indigno de tocar algo que solo se le había establecido para la tribu de Leví. También tenemos que acordarnos de los hijos de Aarón, cuando ofrecieron incienso y fue tomado como fuego extraño para Yahvé, y los mató en su presencia. Aunque ellos podían hacer este oficio por ser levitas y tener el rango de sacerdotes de Yahvé, ofrecieron este incienso en mal estado, ya que Yahvé no les había ordenado que lo hicieran. Por más rango que tengas, por más títulos que tengas en alguna religión o alguna doctrina, no importa si eres el pastor primario, secundario, el líder de este u otro movimiento, existen reglas establecidas para poder celebrar las fiestas. Las fiestas no fueron ordenadas para las religiones, fueron ordenadas para las 12 tribus de Israel. Recuerda, hay camino que al hombre le parece derecho, pero al final es camino de muerte. No todo es por obtener ganancias y bendición. Ojo, el querer hacer las cosas a la ligera solo porque está de moda, es que me dijeron, es que aquí, es que.
Recuerda lo que le sucedió a Gezi, el siervo del profeta Elisha, que conoces como Eliseo. Por querer tener ganancias adicionales por los milagros que el profeta de Elohim hacía, su cuerpo y el de sus generaciones fue llenado con lepra. Tenemos que seguir estrictamente lo que la Torá dice sobre las fiestas. Cada mandamiento, por pequeño que parezca, tiene que ser cumplido. El que aparta su oído para no hacer la Torá, su oración es abominable, y no solo su oración, si así enseña a otros, caerá en ese mismo hueco, pues el que enseña mal algún mandamiento, por pequeño que sea, es inexistente en el reino de los cielos. Es imposible que la persona que no está circuncidada de su prepucio y de su alma celebre las fiestas. Este parecería un pequeño mandamiento, pero tiene una gran envergadura para el pueblo de Yahvé. Ningún mandamiento pasará de la Torá. Primero se termina el cielo y la tierra antes de que se acabe la Torá. Así que si no haces los mandamientos, si no estás circuncidado y no cumples con los requisitos que dice Yahvé, ni se te ocurra ir a celebrar Pesaj. Esto sería despreciar la sangre del Cordero Yeshua y tomar por inmunda la sangre del pacto, cosa que trae muerte, enfermedad y ruina, como lo advierte 1 Corintios 11. Pero si no sabías todos estos requerimientos y regulaciones hasta este momento y no alcanzas a cumplirlos de aquí a Pesaj por algún motivo, espera, hay una ayuda. Tienes una segunda oportunidad, la cual tiene por nombre Pesaj Sheni, que significa segunda Pesaj. Es un mandamiento y oportunidad para los que no puedan celebrar la primera Pesaj por cuestión de estar lejos del lugar donde lo celebraría, por algún viaje inminente, por no cumplir los requerimientos para poder tomar la Pesaj, por estar incircunciso. Se realiza la celebración de Pesaj Sheni igual que la primera Pesaj. Es el mismo orden, todo se conserva. Pesaj Sheni es entonces el 28 de abril al caer el sol hasta el 29 de abril al caer el sol. Yahvé es muy bueno y permite a su pueblo rectificar para poder entrar y comer la Pesaj. Corre para estar apto y poder entrar en esta segunda Pesaj, celebrándola como ya explicamos la primera. Pero cuidado, no porque la Escritura no diga textualmente nada sobre estar circuncidado para celebrar las otras fiestas, no quiere decir que sí se pueda celebrar incircunciso. Es algo lógico. Él ordena entrar circuncidado en Pesaj y no vuelve a recordar que debemos estar circuncidados porque se asume que ya la persona entra completa a celebrar la primera fiesta y las restantes las va celebrando en el mismo estado. Pues la Pesaj es la entrada, es algo lógico. Si haces las cosas bien, como Yahvé dice, te vendrá bendición. En ti estará la bendición donde quiera que habites. Bendición en el fruto de tu cuerpo, en tu descendencia, en el fruto de tus manos. Una bendición al entrar y al salir. En todo lo que emprendas, abundancia de buenas cosas. Solo si haces como Yahvé dice, no como las religiones dicen. Si guardas las fiestas y sus mandamientos correctamente. En el próximo video veremos con este mismo detalle las fiestas restantes. Shalom Aleichem.